¿verdad? Para poder seguir generando pues una transformación en sus territorios, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo un presidente quiere mejorar o quiere reestructurar todo lo que iba, cómo es que este presidente genera la participación, genera todo lo que estaba regando la Unión Soviética, ¿verdad? Todos estos defectos que tenía la Unión Soviética, pues él trata de generar una nueva estrategia, una nueva forma de gobierno, no lo logra obtener, puesto que la gente ya estaba prácticamente cansada, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando con estos soviéticos, ¿verdad? Ok, déjame contestarle a Sofía y ahorita seguimos. Sí. Maestro, le mandó un mensaje por el chat, ¿me lo puede contestar? Sí, te lo estoy mandando, evangelista. Déjame mandártelo. Listo, evangelista. Ok, pues bueno, empezamos nuestra clase. ¿Va que va? Va a estar interesante nuestra clase porque vamos a encontrar también una estrategia que utiliza este presidente que se llama Gorbachev. Este Gorbachev trata de encontrar una nueva estrategia, como les comentaba al inicio de la clase, pero también encuentra algo nuevo que se llama perestroika, que más adelante vas a ver en qué consistió toda esta parte de la perestroika, que era prácticamente como una estrategia para mejorar toda esta parte de la Unión Soviética, pero pues no, ¿vale? Ahorita te vas a dar cuenta. Bueno, Glasnost y la perestroika como respuesta de la crisis a la Unión Soviética. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética. De inmediato inició importantes reformas políticas y económicas que se conocen como el nombre de Glasnost y Perestroika, respectivamente. Por medio de Glasnost, que significa transparencia, Gorbachev buscó aumentar la libertad de expresión y de información de los soviéticos. El objetivo era que las personas expresaran sus ideas y sus críticas para despertar su potencial moral, creando ciudadanos activos, políticamente responsables y conscientemente de sus derechos y sus deberes. Bueno, Gorbachev se convierte en presidente, chicos, y empieza a tratar de encontrar una nueva estrategia que diga, chin, ¿cómo voy a poder generar otra vez que la Unión Soviética esté generando un diálogo, una cuestión armónica para nuestra Unión Soviética? Entonces empieza a buscar estrategias. Cabe mencionar que la gente ya estaba cansada, ya estaba prácticamente, pues, descontenta, enojada, una serie de sentimientos y una serie de inconformidades que tenían, puesto que todo esto se estaban dando cuenta que lo que estaba viéndose en la otra ciudad capitalista, es decir, que cómo puede ser posible que los gobernantes les hicieran eso, ¿verdad? Entonces, pues, al principio la sociedad cree o ve que iba a estar mejor con estas estrategias de Gorbachev, pues al principio sí se la creyeron, sí dijeron, sí va a estar cambiando, pero ya después no, se dieron cuenta
pues que prácticamente estaban muy hundidos, ¿verdad? Estaba esa parte de la Unión Soviética con mucho crisis, ¿verdad? Y entonces pues empezaron ahí los problemas, ¿va? De esta manera terminaría con la empatía de la sociedad acostumbrada a obedecer sus gobernantes. La nueva libertad pública abrió su paso a un primer momento, a una fuerte crítica en contra de la burocracia y de régimen soviético. Se señaló la influencia, la corrupción y los abusos de poder de muchos funcionarios y organizaciones públicas. Esta reforma también aumentó la autonomía de 15 repúblicas que se formaban parte de la Unión Soviética, pues se realizaron elecciones más libres para designar a sus gobernantes. Los nuevos dirigentes actuaron como representantes de sus poblaciones frente al gobierno central de Moscú y no a la inversa como sucedía anteriormente. Bueno, la Unión Soviética, chicos, prácticamente tenía pues un desempeño pues como de someter al pueblo, otra parte de no escuchar al pueblo, a la sociedad, prácticamente hacían lo que ellos querían, lo que ellos les veían que era más representativo, más amplio, más bueno, más conveniente para ellos y entonces generaban esta parte. Bueno, así es como la sociedad pues se empieza como les comentaba al principio, se empieza pues a generar un nuevo punto de vista, una nueva filosofía, una nueva cuestión del gobierno del soviético y empieza a generar más pues la opinión pública. Como te decía o como te leí anteriormente, antes no podían manifestar su inconformidad la sociedad, ¿verdad? En contra del gobierno, sino que el gobierno decía lo que se tenía que hacer. Entonces, pues muchos de ellos pues se cansaron, incluso también hubo abusos de poder. Los abusos de poder era decir, yo voy a hacer o tú vas a hacer lo que yo te diga. Entonces la sociedad pues estaba ahí molesta, ¿verdad? La otra gran reforma de Gorbachev fue la perestroika. Significa reestructuración por medio de ella buscaban modificar el modelo económico de la Unión Soviética, reduciendo la centralización, permitiendo mayor libertad económica a los particulares y a las empresas públicas. En vez de seguir los dictadores del gobierno central, ahora cada uno podría tomar sus propias decisiones acerca de lo que iba a producir y del precio que lo iba a vender. Ambas políticas provocaron cambios profundos en la Unión Soviética, pero no fueron suficientes para resolver la crisis que enfrentaban ese país. Bueno, antes de que llegara la prehistórica, chicos, la sociedad no tenía derecho prácticamente de vender a un precio considerable o eh, a la sociedad a un precio justo, ¿verdad? Sino con lo que te decía el gobierno es lo que ibas a hacer. Entonces, esta sociedad empieza con la prehistórica y pues se les hizo algo pues muy significativo, decir, chin, nosotros vamos a poder poner nuestro precio, nosotros vamos a poder vender lo que estamos produciendo y aparte nos está apoyando el gobierno, ¿verdad? Entonces, por la prehistórica empezó a trató de buscar una economía mejor en la Unión Soviética, pero pues creo que fue demasiado tarde esta perestroika, esta estructura de Gorbachev. ¿Por qué? Porque la sociedad pues ya estaba resintiendo sus problemas, ya estaba resistiendo pues sus causas porque el gobierno pues no los dejaba ser libres, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de toda esta parte, ¿verdad? Y bueno, así es como se generó esta prehistórica y es como se iba manejando después de esto, ¿verdad? Bueno, hubo unos movimientos que prácticamente se encontraron. A ver. Por eso me sacó. Sí, no te preocupes. A mí también me estaba, bueno, me está, me sacó de mi presentación. Déjeme,
Déjeme abrir la presentación porque me la cerró ese Windows. Bueno, les platicaba estos movimientos de la democratización de Europa. Gracias a la prehistórica, les digo, empieza a generar un poco de publicidad, empieza a generar un poco de movimiento a decir que un cambio significativo no les funcionan, empiezan unos movimientos democráticos que pues prácticamente es cuando empieza toda esta parte de una reestructuración nueva de un país. Ahí te va. ¿Por qué? Durante la década de 1980, los gobiernos socialistas de Europa Oriental se negaron a realizar reformas como la Unión Soviética, pues se sentían más débiles que en el gobierno de ese país. Por otro lado, el descontento de su población era mayor. Sus habitantes podían ver la creciente prosperidad de los pobladores del otro país capitalista del occidente por la televisión y por medio de los turistas y parientes. Muchos de ellos querían democratizar los regímenes socialistas, pero también conservar sus aspectos positivos como el alto nivel de educación y de salud, así como los derechos de que gozaban las mujeres. Bueno, como te platicé al principio, muchos de los pobladores o de la parte de la Unión Soviética pues decían, oye, en aquel lado están viviendo pues bien felices, ¿verdad? Tienen más oportunidades de trabajo, tienen más economía, les está yendo mucho mejor y pues nosotros aquí con las ideas del presidente Gorbachev nos está yendo pues más o menos mal, ¿verdad? No sabemos qué vender, la economía o la gente no nos compra, entonces está siendo afectada, ¿verdad? Entonces muchos de ellos pues decidían irse para allá, ¿verdad? Incluso enfrentaban al gobierno, hacían marchas para decirle, miren, nosotros nos está yendo mal, ¿cómo puede ser posible que estén haciendo lo que ustedes gusten y sin consultarnos a nosotros? ¿Cómo puede ser posible que allá en el país vecino, porque recordamos que la Unión Soviética o Alemania estaba dividido en dos, ¿verdad? Estaba dividido con el muro de Berlín y había una serie también de esta Unión Soviética que tenía una serie de territorios, ¿verdad? Ya a partir de los 90, después de caer el muro de Berlín, empiezan a surgir nuevos territorios independentistas, ¿vale? Bueno, en este video te vas a dar cuenta de muchas cosas que te estoy platicando, ¿vale? Voy a apagar un momento mi cámara para que no se trabe y lo puedas ver mucho mejor. ¿Va que va? Perestroika, fin de la Guerra Fría. Se llamó perestroika a la reestructuración de las políticas económicas y sociales impulsada por Mikhail Gorbachev en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Este proceso abarcó de 1985 a 1991 aproximadamente. En los años de la Guerra Fría, el mundo estaba polarizado en dos modelos económicos, el capitalismo y el socialismo. A principios de los años 80 del siglo XX, la Unión Soviética vivía una crisis económica, política y social, pues había un gran autoritarismo por parte del gobierno y un control estricto sobre la producción, el comercio y consumo, lo que tenía descontenta a la población. En este contexto, en marzo de 1985, Gorbachev se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, se convirtió en el líder de ese país. En abril del mismo año, Gorbachev renovó los cargos de los ministros que llevaban muchos años en el puesto, como el de Asuntos Exteriores, quien tenía 28 años en el cargo. En abril de 1986 ocurrió uno de los peores accidentes en la historia de la humanidad, la explosión de la central nuclear de Chernóbil. La gente tenía la expectativa de que esta planta mejoraría la situación económica del país, pero con el accidente sus esperanzas se diluyeron. Además, el costo en vidas humanas y los daños ecológicos y materiales provocó que el disgusto social se recrudeciera. En enero de 1987, Gorbachev anunció la perestroika y la glasnost,
Esta última era la política de transparencia del gobierno, y para junio se estableció una ley que le daba más independencia a las empresas. Las principales reestructuraciones de la perestroika fueron las siguientes: reformas políticas, apertura a políticas democráticas, apertura a nuevos partidos políticos. Esto fue un cambio radical, pues significó el fin del gobierno de un único partido, el comunista de la Unión Soviética. Reformas sociales. Se promovieron garantías sociales para los ciudadanos. Hubo libertad de expresión y se eliminó la censura de la prensa nacional. Se abrió la cultura a la difusión internacional. Reformas en política exterior. Se pone fin a la Guerra Fría. La URSS decidió no intervenir en los asuntos internos de sus países aliados. Esto provocó que varios países socialistas abandonaran este sistema. Reformas económicas. Se otorgó autonomía a las empresas estatales sin subsidio del gobierno. Se permitió la libre competencia. Se eliminó la burocracia. Se declaró el glasnost o transparencia para evitar la corrupción. En 1988 se reconoció la propiedad privada a través de una ley, y para junio del mismo año se estableció el Congreso de los Diputados del Pueblo. Debido a las reformas en política exterior, entre 1989 y 1990, diversos movimientos sociales en Europa del Este provocaron la separación de algunos estados que conformaban la URSS. 1989. Polonia. En junio, el Partido Comunista de la Unión Soviética perdió las elecciones frente al Partido de la Solidaridad. Rumania. En diciembre, el dictador comunista fue derrocado y ejecutado. Alemania. Cayó el muro de Berlín en 1989 y el país se unificó en octubre de 1990. Checoslovaquia. El Partido Comunista perdió el liderazgo en noviembre. En 1993, el país se dividió en dos repúblicas, la checa y la eslovaca. 1990. Albania y Hungría. El Partido Comunista perdió las elecciones. Bulgaria. El gobierno creó una nueva constitución más democrática. Estonia, Letonia y Lituania declararon su independencia de la Unión Soviética entre marzo y abril. 1992-1998. Yugoslavia. Después de varios conflictos armados, se desintegró y se fundaron los estados de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. En marzo de 1990 se creó el cargo de presidente de la Unión Soviética y en junio se declaró la soberanía estatal. A finales de 1991 se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y surgieron 15 nuevos estados independientes. 1. Estonia. 2. Letonia. 3. Lituania. 4. Bielorrusia. 5. Ucrania. 6. Moldavia. 7. Georgia. 8. Armenia. 9. Azerbaiyán. 10. Turkmenistán. 11. Uzbekistán. 12. Kazajistán. 13. Tayikistán. 14. Kirguistán. Y 15. Rusia. Antes de su desintegración, la Unión Soviética abarcaba más de 24 millones de kilómetros cuadrados. Después de la separación de los estados, Rusia quedó con una superficie de 17.1 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué tal, chicos? ¿Se dieron cuenta todo lo que contrajo esta... ¿Se dieron cuenta todo lo que contrajo esta presentación, todo lo que contrajo esta perestroika y todo este cambio significativo que existió, ¿verdad? Con el muro de Berlín ya tumbado, pues muchos de los territorios se independizan, ¿verdad? Y empiezan a crear nuevas, pues nuevos territorios, ¿verdad? Nuevos nacionalidades, y pues que trajo consigo mismo pues muchos cambios significativos, ¿verdad? Que en aquel entonces pues
estaban sometidos o estaban controlados estaban controlados por la Unión Soviética, pero empieza esta parte de la independizarse y empieza a generar cada uno de ellos pues su propia nación, su propia estrategia, ¿verdad? Y es así como la Unión Soviética empieza pues a perder fuerza, empieza a generar una cuestión de liderazgo, ya empieza a perder toda esta estructura política, porque pues bueno, la sociedad ya estaba cansada o ya estaba cansado de todas estas estrategias o cómo eran manejados, ¿verdad? No te preocupes, Daniela. Entonces, pues bueno, empieza a perder fuerza esta Unión Soviética, empieza una reestructuración de un país o de una sociedad nueva, ¿verdad? Entonces, gracias a que la gente despertó, se pudo dar cuenta cómo es que estaban siendo sometidos, ¿verdad? Y entonces empieza toda una nueva era, ¿verdad? Una era que consiguió o que se contrajo, pues muchos cambios significativos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, que tengan, que les haya surgido a través de la presentación, antes de presentarles la actividad que van a hacer? ¿Alguna pregunta, chicos, duda que les haya surgido? ¿Todo claro, Fátima? Entonces la Unión Soviética era la que estaba en descontento. La Unión Soviética era el régimen político, Fátima, que estaba dominando a la mitad de la sociedad o a la mitad del territorio de Alemania para acá, lo que viene siendo Moscú, toda esta parte. Ellos eran los encargados, son los dominantes de generar su política. Los que estaban descontentos era la sociedad, los habitantes de cada región o los habitantes que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. Entonces, estaban descontentos toda esta sociedad porque decían, oye, se está haciendo lo que los que ellos quieren, no estamos siendo escuchados y pues prácticamente se está generando toda esta parte de una inconformidad. La Unión Soviética prácticamente se da cuenta muy tarde, empieza a querer mejorar o trata de estructurar una nueva reforma, una nueva política para hacerse amigos o para ya tener a la sociedad como para verse buenos, ¿verdad? Que están haciendo bien las cosas, pero fue demasiado tarde, la sociedad se cansó de tanto abuso de poder, se cansó de tanto rendirles económicamente mejor, de unas estrategias que no les funcionaban, entonces la gente se cansó y empezó a manifestar su inconformidad. ¿Cuál fue la primera inconformidad que se manifestó en contra de la Unión Soviética? Claro ejemplo fue derribar el muro de Berlín. Ese fue el primer como movimiento en contra de la Unión Soviética. La Unión Soviética empieza a perder poder y varios, como te lo dice en el video, varias regiones que estaban dominadas por la Unión Soviética se empiezan a independizar y empiezan a crear naciones, ¿verdad? Y es así como termina esta era de lo soviético, ¿verdad? Ya hoy en día sigue, pero no tiene un impacto tan importante como lo tenían en los años 80, ¿verdad? Bueno, de los 80 para atrás. Empieza a perder fuerza, o la debilidad del año en el que empieza a perder la Unión Soviética fue de los años 80, ¿verdad? Porque en 1989, 9 años después, pues empieza este movimiento de derribar el muro de Berlín, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro como el agua con aceite? Bueno, les voy a presentar rápidamente la actividad 24. La actividad 24 consiste en 4 pasitos. Obligación, te vas a ir a tu buscador que más te guste y le vas a poner
los países socialistas de Europa Oriental a principios de 1989. Los países de la República de la Unión las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vas a investigar cuáles eran. Los países socialistas en otras regiones del mundo y vas a investigar los países que siguen siendo socialistas en el presente. Estas 4 partes vas a investigar tú, ¿verdad? En el buscador lo vas a copiar y pegar y me lo vas a mandar y esa va a ser tu actividad 24. Ya está activada en Moodle e incluso cuando te metes ahorita a Módulos y llegas a ingresar, te va a aparecer, esta te va a decir actividad 24 y te van a aparecer estos puntos, ¿vale? Entonces de tarea vas a hacer esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda que tengan acerca de las actividades, de la actividad? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, bueno, nos quedan alrededor de 2 minutitos antes para que termine la clase. Te los dejo para que vayas haciendo tu actividad, ¿ok? Esta actividad 24 que tienes que investigar. Chicos, váyanse preparando para el siguiente miércoles, si Dios quiere, les empiezo a dejar las características de lo que va a ser su proyecto, ¿va? Para que vayan pensando con quién van a trabajar. Va a ser en equipos el proyecto trimestral, ¿ok? ¿En equipos de cuántos? Déjame ver si de 3 o de 4, Fátima, ¿vale? Para que vayan pensando en su equipo. De todos modos, yo los voy a ver, si Dios quiere, el viernes para ver un tema diferente y empezar toda esta parte de esta historia, ¿verdad? ¿Va? ¿Alguna duda, pregunta que tengan en general, chicos? No. ¿No? Bueno, nos vemos si Dios quiere el viernes. Me dio gusto verlos, ya los